En el tema anterior tratamos el diagrama hierro-carbono y en el diagrama hierro-carbono tratamos los puntos donde se llevan a cabo las transformaciones de fase. Hablamos del punto peritéctico, el cual se encuentra alrededor de los 1500 grados, donde del líquido comienza la transformación a fase austenita y a una fase ferrita que no es estable a temperatura ambiente. El punto eutéctico, el cual transcurre algo más elevado que 1000 grados, o sea 1147 grados, donde del líquido se transforma la fase ledeburita, la cual pertenece a las fundiciones. Y también vimos el punto eutectoide, que está sobre los 727 grados, donde finaliza la transformación austenita para convertirse en perlita, que es una mezcla de ferrita con cementita. También vimos la influencia del oxígeno en la resiliencia o propiedades del impacto, donde a medida que este gas aumenta su concentración en el metal, pues la resiliencia disminuye y también es afectada por la temperatura. Observamos además el comportamiento del fósforo como impureza estable y siempre presente en el acero, producto de la obtención del mismo, llámese arrabio o llámese la chatarra como elemento fundamental, y también el choque disminuye su resistencia al aumentar el contenido de este elemento. Observamos también cómo el azufre, como también elemento que está implícito dentro de la fabricación del acero, pues disminuye la resiliencia a medida que aumenta la cantidad de este elemento. Y por último, estuvimos observando la influencia de varios elementos. En el caso del elemento carbono, al aumentar pues observen entonces cómo la dureza aumenta a medida que aumenta el contenido de carbono, la resistencia aumenta hasta cierto límite, algo más allá del punto eutectoide, para después disminuir esta resistencia. Las propiedades plásticas, como la estricción o reducción de área, disminuye al aumentar el contenido de carbono. También disminuye el porciento de elongación relativa y también hace una disminución la resiliencia o resistencia al choque. También observamos en el diagrama hierro-carbono quiénes eran los puntos AC1, quiénes eran los puntos AC3 y el AC4. Hablamos alrededor de estos puntos que existen elementos de aleación, los cuales disminuyen AC3 y aumentan AC4, por tanto aumenta la zona austenítica, que son llamados los gammágenos. También estudiamos los que elevan el punto AC3 y disminuyen el punto AC4 o la línea AC4, que estos disminuyen entonces la austenita, pero aumentan la fase ferrítica, por tanto son alfágenos, y esto nos iba a dar la posibilidad de obtener a temperatura ambiente determinados elementos, determinada fase presente, la cual nos va a proporcionar determinadas resistencias en los aceros. En el tema de hoy vamos a tratar entonces los aceros al carbono. ¿Qué objetivos perseguimos en los aceros al carbono? Primero, vamos a ver los aceros al carbono como tal, o sea, la aleación hierro-carbono. Vamos también a estudiar los elementos que se añaden al hierro para formar las distintas aleaciones, y veremos algunos ejemplos de clasificación de los aceros aliados y marcas según varias normas internacionales, que son en este caso las más conocidas en la parte donde vivimos, o sea, las Américas.
Hemos hablado ya acerca de la producción mundial de la industria sideromecánica. El acero sigue siendo el material más fabricado en este momento, en este universo, y dentro de los aceros, pues el 90% aproximadamente se refieren a aceros al carbono. ¿Por qué aceros al carbono? Bueno, porque estos aceros se utilizan de manera general en las construcciones, se utilizan en la industria también de construcciones civiles como puentes, edificios, etc. Por tanto, ha sido dentro de los tipos de acero, ha sido el más estudiado y por supuesto el que con mayor aplicación se utiliza. En este caso, las particularidades tecnológicas ya las habíamos visto acerca del manganeso y silicio como elementos que vienen vinculados desde su fabricación. También estudiamos cómo podíamos disminuir y por qué se añadían a la mezcla el manganeso y el silicio. Por tanto, también vimos la imposibilidad de eliminar el fósforo y el azufre, vimos las consecuencias que provocaría un fósforo alto, un azufre alto, pero también adicional a esto los gases que se encuentran presentes como el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno. También, debido a las circunstancias, pues se añaden otros elementos que ya hemos estudiado algunas de sus influencias, pero vamos a tocarlos un poco más en el tema que corresponde a esta presentación. El carbono, bueno, como habíamos hablado, como elemento de aleación, influye en las propiedades mecánicas del metal. Como vimos, a medida que aumenta el porcentaje de carbono, se elevan algunas propiedades mecánicas, pero también se atentan contra las propiedades como la estricción y el alargamiento relativo, que estos descienden, además de que la resistencia al choque desciende. Y estamos observando en el diagrama hierro-carbono que hasta aproximadamente el 2.14% en peso del carbono lo conocemos como acero. Les vuelvo a mostrar la gráfica que les presenté en el primer tema. Observen entonces cómo hay una combinación de propiedades, unas se elevan y otras disminuyen. Esto nos da la posibilidad de elegir a la hora de obtención del acero, pues una combinación de propiedades adecuadas para los servicios que vayan a prestar. También estas propiedades, muchas están vinculadas a la microestructura. Por tanto, si modificamos la microestructura, pues vamos a tener modificación en las propiedades, excepto las propiedades que no varían con los tratamientos térmicos, como son el módulo de elasticidad, el módulo de cizallamiento, coeficiente de expansión lineal, densidad, etc. Veamos el siguiente ejemplo para un acero 55, o sea, un acero muy próximo al eutectoide, pero lo conocemos como hipoeutectoide, pues está a la izquierda del eutectoide. Observen que la temperatura sí modifica el módulo de ion, modifica la expansión lineal. El módulo de ion se mantiene constante, de ahí que la dureza, existan algunos métodos por rebote, etcétera, que trabajan sobre el módulo de ion. La expansión lineal sí se modifica el coeficiente térmico, la densidad generalmente se mueve muy poco, el calor específico sí se mueve, y en este caso la resistencia pues tiene muy poco movimiento. Ahora bien, las propiedades del acero en el estado fundido son más malas que después de un tratamiento térmico. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto ocurre debido a que en el tratamiento térmico nosotros vamos a obtener una movilidad del elemento carbono, el cual se ha precipitado
Recuerden que la fase austenita absorbe mayor cantidad de carbono que la fase ferrita, por tanto se precipita un carburo de hierro llamado cementita, el cual hace que el trabajo de choque pues disminuya. También observemos entonces en la siguiente gráfica algunas de las propiedades, cómo se modifica. Observen la densidad, que es la primera curva, cómo la densidad desciende un poco a medida que el porciento de carbono aumenta. Observen entonces en la línea horizontal inferior cómo el porciento de carbono aumenta. La saturación magnética, que sería la segunda línea que se observa ahí, también tiene su disminución y se hace mayor a partir de la eutectoide. Tendríamos entonces la inducción magnética B, el cual también puede observarse que tiene un ligero decrecimiento. Tendríamos entonces la fuerza coercitiva HC, que también desciende con el aumento del porciento de carbono. La resistencia específica Rho, en este caso, aumenta con el aumento del porciento de carbono, y la permeabilidad magnética mu pues disminuye al aumentar el porciento de carbono. O sea que hay una combinación de propiedades que unas aumentan y otras disminuyen. Generalmente el acero que se suministra por las grandes empresas que fabrican estos productos pues lo hacen desde ciertos criterios estándares de calidad, y bueno, normalmente se garantiza una afluencia, una resistencia, un alargamiento y una estricción adecuado para cada marca de acero, siempre y cuando sean las obtenidas por las normas americanas, como la API, la ASME, la ACTM, la ANSE u otras que se pudiera que fabrican estos aceros. Si estos materiales no se someten a procesos de soldadura o forja u otras, pues las propiedades iniciales van a seguir siendo igual. Pero si los sometemos a alguno de estos procesos, pues vamos a obtener una ligera variación de las propiedades. Por eso es que entonces se garantizaría la composición química para que estas propiedades no sufrieran mucho deterioro. En el caso del efecto de los elementos de aleación, recordemos que se añaden para que las propiedades del metal pues mejoren. En este momento el efecto final, debido a estos elementos de aleación, pues modifican sustancialmente la estructura. Por tanto, al modificarse la estructura, las propiedades que están vinculadas a ellas, como la dureza, la resistencia, etcétera, pues tienden a modificarse. Veamos entonces el efecto sobre la dureza de los elementos. Por ejemplo, el carbono es el principal elemento, como hemos visto, en este tipo de acero. Por tanto, es el elemento endurecedor por naturaleza del acero. También se incrementa la resistencia, como hemos podido observar, hasta un valor determinado. Sin embargo, las propiedades de ductilidad, soldabilidad, se decaen debido a que lo afecta sustancialmente. El elemento manganeso, contribuye también a la dureza, formando carburos de manganeso. También eleva la resistencia del acero. Se utiliza, como ya hemos visto, como desoxidante. Por tanto, también es beneficioso en otros momentos, también para eliminar el azufre, etcétera, que en el caso es perjudicial para el metal. El elemento fósforo es una impureza también, ya la hemos estudiado, y solo nos beneficia en la maquinabilidad del acero. El resto de las propiedades pues descienden rápidamente. Por eso que es un elemento muy pernicioso.
El silicio, también otro de los principales desoxidantes, junto con el manganeso, también eleva la resistencia y garantiza una buena ductilidad. En el caso de la resistencia al choque, también es beneficioso. Sin embargo, la maquinabilidad la resquebraja, o sea, la disminuye y es susceptible o permite mayor susceptibilidad a descarburarse durante el tratamiento térmico. Cuando hablamos de descarburización, es que permite que se salga del metal el elemento carbono que inicialmente pudiera estar formando parte de una microestructura o de la cementita, que es el carburo de hierro. El elemento níquel. Este es uno de los principales elementos en el acero. Este elemento tiene la característica de que mejora la tenacidad, sobre todo a baja temperatura. Es un elemento económico y mantiene el tamaño de grano disminuido. Un tamaño de grano pequeño indica una resistencia mayor. Este es un muy buen elemento que cuando se utiliza en un metal, pues nos brinda unas propiedades excelentes. En el caso del cromo, este elemento forma carburo de cromo. Por tanto, pueden ser carburos simples del tipo C6, pero pueden ser carburos complejos. Estos carburos, pues, aumentan considerablemente la dureza y la resistencia a temperaturas elevadas. En el caso del molibdeno, también exhibe una acción sobre la dureza, la eleva por supuesto la resistencia, ya que transforma la microestructura e incrementa la resistencia al creep. En el caso del cobre, que lo hemos estudiado en el tema anterior, es un elemento que se añade para la protección atmosférica y sus efectos sobre el resto de las propiedades mecánicas es negativo, ya que él no produce ningún beneficio pero ningún perjuicio. También existen otros elementos que se adicionan al hierro para formar las aleaciones, las cuales no vamos a estar describiendo cada una de ellas, puesto que sería muy engorroso, y sobre ello sería el vanadio, el niobio, el plomo, el aluminio, etcétera, que cada uno manifiesta características propias y efectos propios sobre la microestructura y resistencia, maquinabilidad, etcétera, de los aceros. También hemos visto cómo influyen en el diagrama de estado de estos elementos, logrando aumentar la fase alfa o aumentar la fase gamma, o sea, llamados elementos alfágenos y gamágenos. Ahora bien, los elementos de aleación, ¿para qué los agregamos? Primero, obtenemos un endurecimiento por solución sólida de la ferrita. Provocamos la precipitación de carburo. También mejoramos la resistencia a la corrosión y otras características especiales del acero. Y por último, mejoramos la templabilidad, que no es más que el efecto de someter un acero a una temperatura elevada por encima de los puntos de transformación, enfriarlo rápidamente y obtener una dureza elevada. En este caso, la templabilidad hace que estos elementos se combinen y la dureza sea aún mayor que la de los aceros al carbono normales, como hasta ahora hemos estado definiendo. Ahora, el término templabilidad como tal describe la facilidad con que los aceros suelen formar la estructura martensita, que es una estructura dura. Hemos hablado de ferrita, hemos hablado de austenita, hemos hablado de perlita. Nos falta por hablar de la martensita, que no es más que una estructura en la cual se introduce un átomo de carbono, hace una deformación de la misma, por tanto, a la hora de observarla, se
se puede ver a relieve como si estuviese la estructura por encima de lo normal, y es la estructura más dura que se encuentra en los aceros. En este caso, la velocidad de enfriamiento es rápida desde el punto de transformación para poder obtener esta estructura martensítica. Veamos de qué estamos hablando. En esa gráfica podemos observar una curva C llamada curva C, normalmente por la forma en que se presenta, y dos líneas paralelas a la línea horizontal marcadas por MF y MS, que son el inicio de la transformación martensítica y el final de la transformación martensítica. La primera de las curvas C a la izquierda sería el inicio de la transformación perlítica, y la segunda curva a la derecha de esta primera pues es el final de la transformación perlítica. Si nosotros con los elementos de aleación logramos desplazar esa curva C hacia la derecha, pues vamos a tener una mayor probabilidad de formar estructura martensítica desde el enfriamiento, que no tiene que ser tan rápido, y así entraríamos al punto de transformación de inicio y fin de la martensita y lograríamos tener esta estructura con muy poca austenita residual. En este caso les muestro una foto de una estructura martensítica. Observen cómo la estructura es en forma de agujas que están orientadas entre 60 y 120 grados, y da la impresión como que está fuera del metal, puesto que forma esa estructura de relieve. En ese caso, esas zonitas que se encuentran blanquecinas, pues es parte de la austenita residual que quedó al realizar un tratamiento térmico de este acero, que tiene cromo y tiene molibdeno. Vamos a ver entonces cómo se clasifican los aceros según las normas ASTM. En este caso, normalmente no se especifica la composición química directamente, sino que está vinculado a la aplicación que van a tener estos materiales en el trabajo normal. A partir de ahí se genera entonces la identificación según las letras y como mínimo 2X. Ahora, ¿quién determina entonces quién es la letra Y? En este caso, Y puede ser la letra A. En este caso se trataría de especificaciones para aceros. Si fuese la letra B, sería especificaciones para materiales no ferrosos, llámese cobre, aluminio, etc. La letra C serían las especificaciones para hormigón y estructuras civiles. La letra D serían las especificaciones para química, pintura, aceite, etc. Y la letra E sería la que está vinculada con los métodos de ensayo a estos materiales. Esta norma normalmente garantiza las propiedades mecánicas mínimas y garantiza la soldabilidad de los aceros, ya que, como habíamos comentado, está orientado a la industria de la construcción, a la estructura metálica, llámese remachadas, llámese soldadas, etc. Ahora bien, para garantizar sus propiedades mecánicas se establecen valores mínimos, como la de la resistencia, la fluencia y los demás elementos. Para garantizar la soldabilidad, entonces, esta norma establece una composición química que limita al máximo los elementos como carbono, manganeso, fósforo y azufre, que ya hemos visto su influencia. Ahora bien, ¿cómo designa ASTM los aceros estructurales que tienen varios grados? Primeramente por la sigla ASTM, que denota la Sociedad Americana de Ensayo de Materiales. Si es acero sería A, en este caso 615, que sería el código
para el sistema inglés, pero este mismo código con la letra M tendría el sistema métrico. A continuación, el año de la última revisión. Si se le agrega una letra, en este caso la letra A, sería una segunda revisión. Y por último, la letra G con el grado de límite de fluencia mínimo. En este caso, grado 60 significa fluencia mínima 60 KSI. En el caso que fuese el acero estructural de un solo grado, pues se designa de la misma forma ASTM, en este caso A36, que sería el código inglés. En este caso el 36 significa el límite de fluencia en KSI. En el caso de que es el código del sistema métrico, pues llevaría la M, igualmente el año de la última revisión y si se realizó alguna otra revisión posterior a ese último año. Ahora, el caso de los aceros ICE o SAE. Estos aceros, que se clasifican según estas dos normas, utilizan de manera general 4 dígitos. Los dos últimos dígitos significan el porciento del carbono en centésimo. Y para los aceros al carbono generalmente se utiliza el 10XX, que sería, por ejemplo, el 1045 sería un acero al carbono con 0.45% de este elemento. En los aceros aliados, los dos primeros dígitos significan principales elementos en su aleación y su rango también pueden ser intercalados por letras. Por ejemplo, la letra B, que contiene boro, la letra L indica el contenido de plomo y se pueden emplear otros sufijos como por ejemplo la letra M, que sería de calidad corriente, la letra E, que es fabricado en horno eléctrico, y la letra H, que significaría que es endurecible con algún tratamiento térmico específico. Veamos entonces de forma muy general los aceros al carbono. En este caso el 10XX sería un acero no resulfurado con hasta 1% de manganeso. El 11 sería un resulfurado, el 12 sería resulfurado y refosforizado, el 15 sería no resulfurado y con manganeso por encima del 1%, el 13 sería con 1,75 manganeso, el 40 estaríamos hablando de molibdeno entre 0,2 y 0,25 o molibdeno en 0,25 más azufre en 0,042. El 41 estaríamos hablando que tiene cromo entre 0,5, 0,8, 0,95 adicionado a molibdeno, el cual estaría entre 0,12, 0,2 o 0,3. El 43 tendría 1,83 de níquel, 0,5 o 0,8 de cromo y 0,25 de molibdeno. El 46, como puede observarse ahí, está aliado con níquel y molibdeno. El 47 está aliado también con níquel, cromo y molibdeno. El 48 tendría níquel y molibdeno. El 51 tendría solo el elemento cromo. El 51 también tendría cromo. El 52 algo más de cromo. El 61 tendría cromo y vanadio mínimo. El 86 tendría níquel, cromo, molibdeno. El 87 también tendría níquel, cromo y molibdeno con algo más elevada la concentración. El 88 igualmente a los anteriores. El 92 tendría entonces silicio y cromo. El 50B tendría entonces cromo y boro. El 51B tendría cromo en un valor y boro en otros valores. De esta forma se puede observar este tipo de clasificación. Ahora bien, estos contenidos en cada aleación vamos a ver en la industria las aplicaciones.
Por ejemplo, los aceros al carbono solo traen como elemento carbono. Por tanto, se consiguen las propiedades para cada concentración o para cada por ciento de carbono. En este caso, como habíamos comentado, son aceros mayoritarios al resto de los aceros y se obtienen con una estructura generalmente a base de ferrita y perlita. Estas se obtienen también a través del tratamiento térmico, que se le puede brindar como recocido o normalizado. O sea, se lleva a la temperatura de obtenización y ahí se enfría al aire o en el horno y se obtienen entonces este tipo de microestructura. Si se aumenta la cantidad de carbono, entonces hay más proporción de perlita. Y si sobrepasa el eutectoide, pues hay mayor concentración de perlita, pero de cementita también suelta en la matriz. Los aceros aliados se le añaden otros elementos, como ya que hemos visto, y se manipula la estructura convenientemente. Esto lo hacen normalmente los especialistas en fabricación, los ingenieros que tienen que ver con la fabricación de los aceros, de forma tal de que las características de propiedades que se obtengan sean las que previamente se están planificando. Los elementos aliantes pueden dividirse en dos categorías. En primer lugar, los elementos de aleación estructural, que como son estructurales, pues intervienen en la cinética de transformación y modifican esta estructura. Por tanto, pueden obtenerse algunos precipitados de diferentes tipos en dependencia de los elementos que se añaden. Estos elementos, de manera general, mejoran la templabilidad y favorecen la precipitación de carburos en el revenido. Y en segundo lugar, los elementos de acción sustancial, que son aquellos que se añaden al acero para que estos tengan una propiedad determinada, que se le llama comportamiento especial. Ahora, los aceros de herramienta. Cuando hablamos de aceros de herramienta, son aceros que son resistentes a la deformación plástica y son resistentes en caliente y en frío. Por tanto, proveen que se pueda realizar el corte con el desprendimiento de viruta. También estos aceros tienen propiedades de alta dureza, un límite elástico elevado y son muy antifricción, o sea, son muy resistentes a la fricción, de ahí el hecho de poder comportarse como herramientas de corte. Ahora bien, si estas herramientas van a trabajar a una temperatura elevada, digamos los 500 grados Celsius, es fundamental que en su composición aparezcan elementos como el wolframio, el cromo y el molibdeno, que son elementos de elevado punto de fusión. Los inoxidables existen varios tipos, a partir de un 10,5% en cromo y un máximo de 1,2% carbono. En el caso de los inoxidables, se utilizan, como su nombre lo indica, porque ellos se autoprotegen. Ellos forman una capa de óxido de cromo, lo cual es capaz de soportar la agresión de los medios ambientes. Por tanto, puede usarse en los exteriores, pueden usarse en determinadas construcciones como los tachos para la fabricación de alimentos, etcétera, los que estarán sometidos a la acción de varios agentes ambientales o incluso de agentes químicos si son usados en tanques para las electroquímicas. Ahora bien, los aceros ICSAE pueden ser de bajo carbono
que estos se seleccionan entonces para piezas de requisitos muy primarios. Son aceros que tienen embutidos profundos, buenas cualidades para deformarse, buena terminación superficial, son adecuados para la soldadura, tanto soldadura fuerte como soldadura blanda, como bracing. Poseen una maquinabilidad que se mejora con algunos procesos. Son susceptibles al crecimiento de grano, son susceptibles a la fragilidad y a la rugosidad superficial. Todo esto sí se eleva la temperatura por encima de los 600 grados Celsius. Los aceros de medio carbono pues tienen mayor resistencia que los anteriores, también tienen mayor dureza, se disminuye la deformabilidad. Son aceros que su respuesta al temple es algo mayor, ya que tienen carbono y manganeso en un mayor por ciento, por tanto se pueden formar los carburos de manganeso. Son aptos también para la soldadura, tanto la fuerte como la bracing, y su maquinabilidad pues es algo mejor con el forjado normalizado y disminuye con el recocido, ya que el recocido, el tamaño de grano es mayor que en el normalizado, ya que el recocido, el enfriamiento es dentro del horno y el normalizado es al aire libre. Los aceros que tienen un poco más de carbono, hasta 0,50, pues se utilizan donde se necesiten propiedades mecánicas elevadas. Normalmente llevan un tratamiento térmico de endurecimiento y se pueden utilizar en varias piezas que soporten cargas dinámicas, como algunos ejes de reductores, etc. Con el contenido de carbono y con el contenido de manganeso, pues las propiedades mecánicas y su templabilidad aumentan. Y en el caso de los aceros que tienen más de 55 hasta alrededor de 95% carbono, se usan en aplicaciones especiales donde es necesario la resistencia al desgaste, las altas durezas, pero con mucho cuidado porque suelen ser más susceptibles a la fractura, ya que el resto de las propiedades puede comprometerse. No se usan en general en los trabajos en frío, sino como piezas tratadas térmicamente también en determinados elementos de la mecánica normal. A manera de conclusión del tema, entonces hemos visto los aceros al carbono, los elementos que se añaden para formar aleaciones. También estudiamos las formas en que son clasificados según las normas ICSAE y ASTM. Debemos decir, como hemos estado desde la clase anterior, que existen otras normas, llámese los GOS como norma soviética o rusa en este caso, la DIN alemana, la GIS japonesa, que también tiene su forma de clasificación. Por tanto, cuando uno va a seleccionar un acero, debe de saber el país de procedencia, de forma tal que podamos buscar la norma adecuada y evaluar tanto propiedades mecánicas como composición química del material. También estuvimos observando algunas características y aplicaciones de los diversos tipos de acero, que en este caso nos sirven como una orientación a nuestra vida profesional de ampliar conocimiento relacionado con los aceros. En el próximo tema vamos entonces a ver los tratamientos térmicos, así como conceptos importantes para la obtención de las propiedades que estamos buscando en cada uno de los materiales. Espero que el tema les haya servido de aprendizaje. Recuérdense que siempre seguiremos aprendiendo y espero podernos encontrar en otro momento posterior a este. Muchas gracias.